Es un privilegio continuar con la serie de conferencias a nivel internacional que se han tenido con conferencistas de toda Europa y de toda América materialmente, con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y la verdad hemos tenido una continuidad de los doctrinistas y los juristas más connotados de Europa y América en las diversas áreas del derecho procesal. Y hoy continuamos con ello con un queridísimo amigo que me da un enorme placer encontrarme con él, con André Calegari de Brasil. André, qué gusto verte y de comentarte que te hemos nombrado desde la Academia con un sinnúmero de juristas de muy alta talla como la tuya, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias. Me gustaría agradecer y darle las gracias por la muy amable invitación. Para mí es un honor hablar para la Academia Mexicana de Derecho y además saludarte y decirte que te admiro mucho por todo el trabajo que realizas y por los estudios que haces con todos los juristas internacionales. Entonces es un honor estar aquí. Pido perdón también porque uno cuando va se alejando del español, del idioma, ya no vive tanto, ¿no? Tienes que venir, tienes que venir ahora que repasa esto, tienes que venir a México con la Academia. Sí, sí, por supuesto que sí, pero ya no hablo tan bien como hablaba en el pasado, ¿no? Hablas bien. Pero si me escapa alguna palabra en español, ya lo saben que es por la falta de práctica, ¿no? Bueno, el doctor André Calegari es abogado penalista, es doctor en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de Derecho Penal, precisamente en Brasil, y bueno, tiene una trayectoria altísima con obra, con doctrina verdaderamente generada, es un hombre muy estudioso en muchísimos temas, uno de los mejores del mundo en el tema del lavado de dinero, en el lavado de dinero. Yo creo que después lo vamos a tener en este tema en una mesa, en un panel a nivel internacional. Pero hoy el doctor André Calegari de Brasil nos tocará el tema, el acuerdo de no persecución penal para la colaboración de la justicia. Y ahí quisiera, sobre todo, iniciar, André, ¿cuándo se introdujo en Brasil, en la legislación de Brasil, el permitir los acuerdos de colaboración con la justicia, André? Sí, isso ha sido muy importante porque, mira, nosotros tenemos un problema primero con la tipicidad de las organizaciones criminales, porque no había, incluso Brasil seguía el tratado, la Convención de Palermo, pero introdujo en el año 2013 una legislación nueva donde, además de traer la tipificación de los delitos de organización criminal, trajo en la misma ley 12.850 la posibilidad de los criminales colaborar con la justicia. Entonces, eso empieza en el año 2013 porque estamos involucrados en muchos delitos de corrupción, lavado de dinero, tráfico internacional, dentre otros. Lo que hizo el legislador, había pensado en una legislación que introdujo la posibilidad de donde, de un lado, los criminales hacían un acuerdo con el Estado, posibilitando la reducción de las condenas o incluso el perdón judicial. ¿Por qué Brasil introdujo esta legislación? Porque, mira, en algunos supuestos, la investigación, como las escuchas telefónicas, las intervenciones en las líneas telefónicas, en el sigilo fiscal y bancario, en otras investigaciones, no era posible saber dónde estaba el dinero, cómo estaba la organización criminal, los jefes, cómo estaba la jerarquía de estas organizaciones. Entonces se pensó, el legislador pensó que una de las formas era dar un premio, entre comillas, al criminal, en cambio que él dijera o al menos pudiera identificar dónde estava metido o dinheiro, em um paraíso fiscal, onde estava a organização e a possibilidade de melhorar a investigação. Então, esta é a ideia do legislador. Perfecto. André, ¿cuál es la finalidad de esta ley? A lei, principalmente, mira, que a lei viene em la promulgação da lei das organizações criminais. Então, a lei, o legislador ha fijado alguns parâmetros para isto. Y uno de ellos es para las organizaciones criminales. La idea es de posibilitar la descubierta de dónde están estas organizaciones, principalmente las que están involucradas en el poder público con los delitos de corrupción, criminalidad organizada y también el lavado de activos. Esta es la idea y esta fue la finalidad de la ley.
¿Y cuál es la naturaleza jurídica del Instituto de los Acuerdos, André? Bueno, esto es muy importante. El Tribunal Constitucional de Brasil ha fijado lá em la jurisprudência, não há mais discussão sobre o tema, que se trata de um negócio jurídico personalíssimo. Ou seja, só interessa às partes. De um lado, o Estado, a Fiscalia, e do outro lado, o acusado ou o investigado, o criminal. Ou seja, a natureza jurídica, negócio jurídico processual. Então, isso vai um pouco com o tema do direito civil, não? Que há a teoria general do direito de los negócios jurídicos, que nós temos lá a formação de um contrato onde duas partes estão involucradas. Este diálogo de fuentes, de acuerdo al manejo del Tribunal Constitucional brasileño, pues el colaborador es una parte. Sim, é uma parte. Incluso é uma parte que firma um acordo, um contrato que há que verificar as regras da formação deste acordo, e este acordo, e mira que interessante, Jesus, não pode ser impugnado por terceiros. Por exemplo, se eu, como colaborador da justiça, sou um criminal e digo, não há aqui Jesus involucrado em outro delito. Jesus não pode ingressar na justiça para contestar meu acordo, porque este acordo é com a fiscalia e com o colaborador, com o investigado, com o criminal, com o processado. O sea, no hay mecanismo de impugnación. Del acuerdo, no. De las pruebas, sí. ¿Cómo es el procedimiento, André? Isso é muito interessante porque, mira, se foi construindo empiricamente. A lei não traía um procedimento como os códigos processuais penais. Então, muitos escândalos aqui de Brasil de corrupção, que incluso o ex-presidente Lula da Silva ha sido involucrado, e a maior petroleira de Brasil ha enviado milhões de dólares para fora. Muitas das pessoas começaram a buscar o Ministério Público, o fiscal, e fizeram um contrato de acordo de colaboração. Como funciona isto? Para que te explique de uma forma sencilla. Uma pessoa vai à fiscalia e diz: eu tenho uma lista de temas, de assuntos que se pode investigar, onde há deputados, senadores, presidentes de empresas públicas, ou incluso outros políticos, alcaldes, governadores de los estados, que estão involucrados em corrupção e lavado de ativos. A fiscalia mira a lista de los temas que les apresenta o colaborador, o investigado, e diz: bueno, você tem as pruebas de isto? Se o investigado disse que sim, tem gravação, tem documentos, tem ingressos bancários ou remessas de dinheiro hacia fora do país, a fiscalia disse: bueno, vamos firmar um contrato de colaboração. Você está obrigado a abrir mão do silêncio, tem que falar todo o que sabe de los criminales, de los políticos, pero em cambio te vamos dar prêmios em la condena, que podem ser desde a não persecução penal hasta a redução da condena ou o cambio de uma pena de privação de liberdade para uma pena de prestações de serviço à comunidade. ¿Esta construcción del procedimiento que ha echado en marcha generó algún retardo o generó alguna complicación, André? Muchísima. Hasta hoy, a Suprema Corte de Brasil tem miles de casos onde se discute não só os procedimentos, porque mira, esta é uma pergunta muito inteligente. Primeiro, alguns dos fiscais diziam que se poderia incluso negociar com o criminal penas não previstas na legislação de Brasil. Então se dizia: bueno, se você me lo entrega todo lo que sabe del governador del estado, eu le dou um prêmio que é quedar-se detenido em sua casa. 2 anos em sua casa, pode sair aos finais de semana, depois 1 ano com a monitoração eletrônica, que em Brasil la usamos muito, e depois 1 ano em los finales de semana. Pero isso não está previsto na legislação, pero muitos fizeram acordos de esta forma. Ou seja, fizeram acordos com o Estado, e o Estado tinha que garantizá-los. Pero agora a Suprema Corte, incluso o Tribunal Constitucional, dijo: não,
solo puede se firmar acuerdos válidos con las penas previstas en el ordenamiento jurídico de Brasil. Fuera de las penas, no. O sea, porque se estaban inventando penas para conseguir las ventajas. Y eso ya no se puede más. Se está saliendo del estándar Sí. interamericano, muy claramente. Y entonces, la Corte Suprema ha sido un elemento verdaderamente importantísimo en esta construcción, André. Sí, son 11 ministros de la Corte Constitucional. Sí. Había la gran mayoría ya estaba formada en las decisiones que sí no se podría inventar las penas. Incluso, Jesús, hubo casos que los colaboradores de la justicia empezaron a cumplir las condenas sin que hubiera incluso el juicio formado de la culpabilidad, que es una cosa que no existe, porque mira, si yo no tengo la condena, la sentencia firme, la decisión de un juez, yo no puedo empezar a cumplir la condena. Pero ellos hicieron acuerdos, ¿no?, y cumplieron la condena antes del proceso. André, ¿quiénes son las partes que pueden negociar este acuerdo? Hubo también una discusión muy fuerte que, por supuesto, la Corte Constitucional tuvo que decidir sobre el tema. Porque primero se decía que solo la Fiscalía. Entonces hubo una acción en la Corte de Casación y después en la Corte Constitucional, donde se decidió hace 2 años más o menos que los jefes de la policía pueden negociar los acuerdos de no persecución. O sea, hoy se puede hacer el acuerdo con la policía, con los jefes de la policía, de los estados, o incluso con la Fiscalía. Pero aquí hay un problema. Mira, que el titular de la acción, del proceso penal, es solo la Fiscalía. En el sistema acusatorio, solo quien puede acusar a alguien es el fiscal y no la policía. La policía hace la investigación. Entonces, hay un problema. Si yo firmo un acuerdo con la policía, ¿cuál es la garantía que el acuerdo será cumplido por la Fiscalía? Porque la policía puede decir, bueno, Jesús, yo te propongo un perdón judicial. Pero la policía no puede garantizar esto. Claro. La Fiscalía que tiene el poder acusatorio en un proceso de partes. Entonces, ahí vamos en un problema que yo creo que la Corte va a cambiar esta problemática y dejar la permisión solo para la Fiscalía. O sea, en este momento... Hoy, como está la ley, pueden negociar tanto los fiscales como los jefes de policía. Entonces, en esta construcción pretoriana por parte de la Corte, va encaminada hacia allá, ¿no? A delimitar específicamente quiénes pueden negociar en este sentido, ¿no? Y hay eso sí, está en la ley y también en la Corte Constitucional, que el investigado o el colaborador o el detenido solo puede negociar bajo la presencia de un abogado. Es obligatorio un defensor. ¿Por qué? Porque él tiene que dejar claro, decir que quiere colaborar con la justicia. O sea, mucho mejor que un abogado esté presente en el acto de firmar el acuerdo. Como parte del mismo derecho de defensa. Sí, siempre tiene que tener el abogado. Si no hay el abogado, es nulo el acuerdo. Excelente. No vale. ¿Cuál es el papel aquí? Lo interesante, ¿no? O sea, aquí viene, ¿cuál es el papel entonces del juez en esta negociación, André? En el proceso de partes, en el sistema acusatorio, en los acuerdos de colaboración con la justicia, casi nada. El juez no puede proponer las penas, no puede cambiar el acuerdo. Mira, el juez tiene 3 cosas para examinar en el momento de la firma de los acuerdos. La voluntariedad. Y tú puedes me preguntar, ¿eso es importante? Sí, porque muchos acuerdos se firmaron cuando los investigados o los colaboradores estaban detenidos en la cárcel. Entonces, había o hubo un mecanismo de presión psicológica para que lo firmasen el acuerdo. Se lo decía, bueno, vamos a dejar los detenidos en la cárcel para que firmen acuerdos de colaboración. Entonces, primero, el juez tiene que examinar si hay voluntad y el detenido no está bajo una cautelar de prisión o otra cualquiera. Segundo, la legalidad del acuerdo, o sea, si no va contra los derechos y garantías fundamentales. Y por tercero, solo puede examinar
la formación del acuerdo, que es un contrato con las cláusulas válidas. Pero ahora mismo, el juez puede también examinar, como ya decidió la Corte Constitucional, si las penas propuestas por la Fiscalía son las penas que están previstas en el orden jurídico de Brasil. Pero no tiene casi ningún papel. Es más o menos un acto formal. Mira, va a ver si el contrato está escrito, si el colaborador, el investigado, está libre para firmar el acuerdo y si el acuerdo no tiene ninguna cláusula contra los derechos y garantías fundamentales. ¿Por qué? Porque no es parte en el proceso. Y sobre todo esta gran exposición que has hecho, aparte muy clara, que decías que el español no, ya vieron que es extraordinario, en este tema de la negociación del acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que puede verificar el juez en ese momento con relación a la negociación del acuerdo, André? Eso se dijo que es muy poco, muy poco. El juez ahora mismo verifica. Bueno, ha cambiado la ley, y la pregunta es muy interesante, porque como el juez podía muy poco, cambiaron la ley en el final del pasado año y han dicho que el juez ahora tiene que oír el investigado o el detenido. O sea, en la primera audiencia tiene que llamarlo, ¿no?, para decir, bueno, usted sabe lo que está haciendo, que va a colaborar con la justicia, conoce su acuerdo. Aquí las cláusulas están vistas por su abogado, por su defensor. Pero aún así, Jesús, no puede más que esto. No puede proponer penas o cambiarlas. Lo que puede sí es mirar que el acuerdo no está, ¿no?, de acuerdo con la ley, devolverlo al fiscal y decir, no voy a hacer el juicio de homologación del acuerdo. ¿Por qué? Porque está contra la ley de Brasil. Incluso la Corte Constitucional ha devuelto algunos acuerdos porque dijo, no, estas penas aquí no son las penas legítimas de Brasil y no podemos firmarlo. Sí, o sea, quiere decir que incluso ya dada la homologación precisamente después de esta negociación, la Corte Suprema, pues se lo ha echado abajo. Sí, y la Corte Suprema, mira, tuvo que hacer la homologación de algunos acuerdos, porque no sé cómo funciona en México, porque aquí en Brasil, las personas, senadores y diputados federales, tienen prerrogativa de foro, pueden ser juzgados por la Corte Constitucional. Son pocos casos de la competencia criminal de la Corte Constitucional, pero uno de ellos es cuando estos políticos están involucrados en crímenes. Y ellos firmaron acuerdos de colaboración o contra ellos se firmaron acuerdos de colaboración. Entonces la Corte Constitucional tuvo que decidir sobre los temas. Pero lo que es importante es que en este tema el juez, por lo menos que sean mínimas sus atribuciones, pues genera esa homologación de la negociación del acuerdo, validando si se ajusta a los estándares de los derechos fundamentales y humanos, y que si pasa ese filtro, pues la Corte Suprema, ¿no?, te genera esa garantía en esa constante tensión que se da entre la democracia y el constitucionalismo. Por supuesto que sí, porque mira, incluso en los primeros acuerdos han puesto, la Fiscalía ha puesto cláusulas en el acuerdo que el colaborador, el acusado, el detenido, no podría incluso impetrar habeas corpus o recorrer de las decisiones de la justicia. Pero bueno, no puede, y eso no se puede quitar los derechos fundamentales del colaborador de la justicia. Lo que no puede el colaborador es impugnar su propio acuerdo, pero las otras cosas sí lo puede. Oye, entonces, André, para precisar el momento que se puede hacer esta negociación del acuerdo, ¿se puede negociar el acuerdo durante el proceso o cuando ya hubiera decisión de condena por parte de la justicia? Eso está muy bien puesto en la ley. Normalmente, yo creo que en la gran parte de los acuerdos se los firmaron cuando empezaba la investigación. Mira, que el criminal decía, bueno, estoy aquí muy malo, si voy para el proceso, para enfrentar la justicia criminal, la posibilidad es que yo sea condenado a muchos años. Entonces, cuando empezaba la investigación, gran parte de los acuerdos fueron firmados en este momento. Pero la ley dice que se puede firmar el acuerdo durante la investigación, incluso durante el proceso y más después de la condena, cuando ya se está cumpliendo la pena, que es muy interesante. Y otra cosa, Jesús, que es interesante,
a Justiça de Brasil já considerou válido acordos que não estavam firmados formalmente com a Fiscalia. Te lo explico. O colaborador estava sendo processado e disse ao juiz: eu quero colaborar com a justiça. O juiz criminal le dijo: não, você não tem acordo firmado, é um risco suyo, pero eu posso considerá-lo ou não. E ao final, em la sentencia, o juiz lo considera como se fuera um colaborador e le concede uma pena muito baja e le envia a la casa. Porque dijo, aunque não havia o contrato firmado formalmente com o Estado, o juiz le considera colaborador de la justiça. O sea, qué interesante. Eso ya lo validó la Corte Suprema de Brasil, entonces. Sí, isso já está validado, não houve recurso, e incluso o colaborador é um caso muito conhecido em Brasil, que estava involucrado o presidente do Banco de Brasil e outros políticos, e um deles, sem ter acordo firmado, dijo que ia colaborar. E com a advertência do juiz, bueno, você não tem garantia nenhuma. Pero ao final, o juiz le dá uma pena que é muito branda, uma pena para quedar-se em sua casa de prisão domiciliar. Pero qué interesante, porque eso se ajusta a la igualdad ante la ley, y la ley con base al mismo artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No hay esa negociación de acuerdo, pero realmente materialmente se constituye como un colaborador. Sí, y entonces se reconoce y se valida. Y en un momento dado, si el momento de la condena no se toma en consideración, en su momento se generará por parte de la Corte Suprema esa resolución que beneficie y lo tenga como colaborador, ¿verdad, André? Sí, por supuesto que si este supuesto el juez no reconociera el derecho del colaborador, yo no le digo con certeza, pero probablemente la Corte le daría el derecho, le concedería el derecho. Porque mira, estaba colaborando con la justicia. No, y el avance que tiene la Corte Suprema de Brasil es notorio y es bastante reconocido en América Latina. Es una de las Cortes Supremas, junto a la Argentina y también la mexicana, en ese estatus de la magistratura constitucional, que se han desarrollado como verdaderos tribunales constitucionales. Andrés, sí, para delimitar, ¿cuáles son los beneficios que la Fiscalía en realidad puede ofrecer al colaborador? ¿A cuáles beneficios se pueden atender? Sí, aquí es muy bueno porque, mira, se puede conceder el perdón, no sé cómo se llama, el perdón judicial, sí, la no aplicación de la pena al final del proceso, o sea, el investigado, el colaborador, claro, por supuesto que tiene que responder a todo el proceso criminal, pero al final, en el momento de la sentencia, el juez puede le quitar la pena, le ofreciendo el perdón judicial, o la disminución de la pena de 2/3, ¿no? Por ejemplo, si la pena es X, puede bajarla mucho, o incluso cambiar la pena de privación de libertad para una pena de prestación de servicios a la comunidad, o sea, trabaja em algumas horas por el dia para serviços públicos. Excelente. São 3 prêmios muito buenos porque, mira, de acordo com a colaboração, com o interesse público da colaboração, claro, e com a descoberta de los hechos, quanto mais interesse público e mais hechos que o colaborador entrega a la fiscalía, pode conseguir mais prêmios. Ya ahora en este sentido delimitamos, y es que es importante, o sea, la trascendencia del delito, el interés y sobre todo el que proporcionen los hechos que generen sobre todo el apoyo para la investigación. Y entonces en este sentido y continuando con este desarrollo, ¿cuáles son los presupuestos para que el autor del delito, o sea, el colaborador que ya señalaste tú, tenga derecho a los premios o beneficios, ¿no? Que también les denominan premios. ¿Cuáles son? Sí. Aqui, eu vuelvo um pouco ao princípio, quando me perguntava como funciona o procedimento. Quando o colaborador, o investigado, o detenido, empieza as tratativas de colaboração com a justiça, com a fiscalia, ele tem que entregar determinadas coisas para o fiscal para ganhar os prêmios. Então, vamos a elas. Primeiro, a identificação de los outros coautores ou partícipes do delito. Tem que dizer todos os outros que colaboraram ou participaram com ele em la comissão de los hechos criminales. Essa é a primeira coisa. 2, tem que revelar a estrutura criminal, de la hierarquia criminal. Ou seja, dizer quem são os jefes, quem são as pessoas que estão
como responsables por el dinero, por el envío del dinero hacia el exterior, identificar las cuentas bancarias de los otros países. Estos son los dos primeros. Después, intentar prevenir ou intentar que cesse as atividades criminais de los outros. Cerrar as atividades criminais. 4, intentar recuperar, muitas vezes isso é muito difícil, mas intentar recuperar o dinheiro destinado à corrupção ou lavado de ativos, indicando onde estão as contas bancárias. E, por fim, onde está a ubicação de vítimas ou de pessoas involucradas em estes delitos que eles estão participando ou que há participado em el passado. Porque, mira, muitas vezes estão involucradas pessoas que estão fora do Brasil, ¿no? Então, o colaborador tem que dizer onde está a ubicação das pessoas, identificá-las, e com isto. Mas isso é interessante. Não hace falta os 4. Se cumpre um de eles, a Corte Constitucional dijo que tem direito aos prêmios. Con uno que se cumple. Sí, uno que se cumple. Y se van sumando y van siendo mayores los premios, son incentivos. Sí, eso es. Sí, es que es la idea de que incentives la colaboración, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, la idea es esta. Perfecto. André, ya hablamos ahora de estos temas, ahora ya habías abordado un poco el tema de la validación. Y yo preguntarte, ¿es posible que se cancele la validad de este acuerdo? Isso é uma matéria muito interessante porque, mira, incluso a Corte, agora mesmo, iba a juzgar o caso mais grande do Brasil em la próxima semana, pero han quitado de la pauta do tribunal por outros problemas. Se disse que quando o colaborador da justiça hace um acordo com o Estado, tem que contar toda a verdade, todo o que isso e todas as práticas ilícitas penales das pessoas que estavam involucradas. Pero a lei disse que se hubiera uma omissão em la narrativa de los hechos, pode-se cancelar o acordo. E o caso mais grande de Brasil, mira, aqui o colaborador da justiça ha gravado o ex-presidente da República. Foi ao palácio do governo, do presidente, le gravou, supostamente cometendo um ilícito penal, ha gravado um senador da República e ha entregue a miles de pruebas contra políticos de Brasil. Pero agora a Fiscalia dijo, não, há uma omissão aqui, ha dejado de contar determinados hechos. Algumas coisas não contou toda a verdade. E então pide à Suprema Corte, ao Tribunal Constitucional, que cancele o acordo. Bueno, a resposta não la temos, porque a lei diz que a omissão da narrativa tem que ser uma omissão dolosa, intencional. E aqui há uma discussão de qual é a omissão dolosa que pode invalidar o acordo. Porque, mira, como se trata de um negócio jurídico personalíssimo, se há um vício em la formação do acordo, de la voluntad de las partes, as pruebas todas são nulas. Não vale para o Estado e não vale para contra o acusado, que firmou o acordo. Nadie se queda com as pruebas. Agora bem, se cancela o acordo por culpa do colaborador que não dijo toda a verdade, é peligroso, porque ele perde os prêmios, o direito a los prêmios, claro, e o Estado se queda com as pruebas. O sea, ahí sí, ya hay pronunciamiento de la Corte también en ese sentido. Sí. Incluso puede usar las pruebas contra él mismo. Sí. O sea, mira que paradojo, porque él contó todos los hechos criminales que ha participado y ahora puede tener que sufrir la consecuencia de que el Estado use todas estas pruebas contra él mismo. Sí, porque la obtención fue lícita y fue un acuerdo de negociación. A final de cuentas, quien falló en eso para que se invalidara precisamente el acuerdo fue el colaborador. Sí, pero ahora la Corte Constitucional va a decidir esto. Si hay problemas en el vicio de la formación del acuerdo, que invalida la prueba para todos, la prueba es ilícita, o se decide, no, mira, aquí el problema es del colaborador que no ha contado toda la verdad, entonces la Fiscalía se queda con las pruebas, pero el colaborador se queda sin los premios. ¿Ese pronunciamiento está pendiente por la Corte Suprema, André?
Sí, está pendiente. Qué Incluso yo soy el abogado. Sí, ya lo sabía. O sea, al final de cuentas, Es el proceso más grande de Brasil ahora mismo. es el proceso más importante y tú eres el abogado. Sí, por supuesto, por ahora. No, eres un extraordinario jurista a nivel internacional y lo sabes, No, ¿sabes? he sacado con estos un libro de colaboración premial de los colaboradores con la justicia. He trabajado tanto en los últimos 3 años que en 6 meses vendemos la primera edición y ya tenemos la segunda. Pues hay que presentarlo, porque vamos a hacer una presentación de obras en este mecanismo con 3 personas que sean comentaristas. Ya platicaré al final contigo. Oye, Sí. André, aquí algo muy interesante. Ya hablaste tú, pues, el tema de la cancelación de la validación precisamente del acuerdo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de esta cancelación del acuerdo? Incluso hay un caso en la Corte Constitucional, pero está empate, está dos votos favorables y 2 votos en contra de los ministros de la Corte Constitucional. Hubo un caso que un político, no, un funcionario público, hizo un acuerdo, lo firmó con la Fiscalía, y la Fiscalía dijo, no, aquí no ha cumplido, no dijo toda la verdad, hay que cancelar el acuerdo. Pero el investigado, el procesado, va a la corte y dice, no, la Fiscalía no ha procedido bien conmigo. La falla no es mía, es de la Fiscalía. Y la Fiscalía sabe que hizo malo las cosas y llama al investigado y le dice, si usted quita la denuncia contra nosotros, firmamos outro acordo. E ele dijo, não, vá com habeas corpus hacia la Corte Constitucional. E la Corte está empatado, não? Dos ministros dizem que sim, dos que não. La Corte, por enquanto, está dizendo que se a culpa é de la Fiscalía, o colaborador de la Justicia tem direito a los premios e a Fiscalía se queda sem las pruebas. Pero, como te comentava, vai depender muito de la culpa de quem ha falhado em el acordo. Ou seja, se o colaborador lo firmou e não dijo toda a verdade, pode perder os prêmios. Se a Fiscalía hizo mal el acordo, obligou porque estava detenido, lo amenazou, por exemplo, hubo uma coação, um vício de la formação de la voluntariedade. Ilícita de la Sí, prueba. sí. Por supuesto que en estos casos la Fiscalía pierde las pruebas son ilícitas y el colaborador no tiene derecho a los premios. Fíjate que ese es interesantísimo, porque en el segundo de los casos pues, se sujeta a los temas de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El primero sería cuestión de hacer un análisis muy profundo, ¿verdad? Porque sí. De todas maneras se obtuvieron y a final de cuentas el colaborador fue el que omitió información, pero lo va a hacer la Corte, pero ese es un tema que en el tema de convencionalidad... Y hay una discusión muy fuerte ahora mismo, porque esto también va con el tema del derecho civil, de los contratos, de los negocios jurídicos procesales. Entonces hay que mirar na teoría del derecho civil cómo están hechos los contratos, ¿no? No, fíjate que este famoso diálogo de fuentes, cómo están interactuando las diversas ramas del derecho, el diálogo jurisprudencial, cómo interactúan las cortes y cómo interactúan verticalmente con las cortes, los tribunales de orden regional, pues ha generado un sinnúmero de posibilidades, pero sobre todo el establecer estándares muy específicos y estándares mínimos en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Que ahora en Brasil hay una jurista que está manejando los límites de los derechos, que luego platicaré contigo, pero qué importante es que tengamos en este foro internacional a ti, André, de verdad me congratulo independientemente del aprecio que nos tenemos, pues de la calidad de jurista que eres. Y vaya, ahora estás con ese caso y te quiero agradecer, pues, que con un caso tan complejo, el caso más fuerte en la historia de corrupción de Brasil. No, mira, este caso es un lind case, o sea, así que el tribunal decidirlo va a tener consecuencias jurídicas para todo el Brasil. Porque, mira, es la Corte Constitucional. Cuando diche la sentencia y termine el caso, este caso será el caso paradigma de Brasil. Todos los jueces tendrán que cumplirlo. Y yo creo que puede ser un caso paradigmático para América Latina. Entonces, quedamos con ese compromiso una vez que se resuelva de volver a platicar contigo, pues para que nos digas las líneas que ha trazado la Corte Suprema Brasileña, la Corte de Brasil,
porque es una de las más respetadas en América Latina y entonces en este gran ejercicio yo creo que los juristas estamos colaborando en la consolidación y en la construcción de políticas públicas y en esta participación desde el área del tema de la democracia y del constitucionalismo. Y tú también te has convertido en un referente a nivel, no Brasil, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. André, te felicito de verdad y agradezco que teniendo un caso tan complejo, un caso que te lleva todas las horas del día, pues estés con nosotros en este foro. Muchísimas gracias, amigo. No, te agradezco a ti la invitación, porque para mí ha sido muy bueno discutirlo, porque, mira, se está empezando, algunos países no tienen una ley de colaboración con la justicia. México. No. Sí, oye, entonces, y bueno, tú en esta experiencia ya nos hablaste desde cuándo esta ley de negociación, precisamente esta ley de negociación del acuerdo. ¿Cómo podrías calificar en el transcurso, en el ejercicio, en la aplicación de esta ley, que sí haya beneficiado precisamente a poder generar la investigación y en su momento la sanción de los delitos tan trascendentes que se dan y en el tema precisamente del lavado de activos? Yo te puedo contar que dos cosas. Al principio, gran parte o casi todos los abogados penalistas de Brasil han sido contra la ley. Porque, mira, es como si fuera una traición, ¿no? Por motivos éticos o morales, tú estás entregando a los otros coautores o partícipes del delito, haciendo un acuerdo con la fiscalía. Entonces, muchos abogados fueron contra la ley por varios motivos. Al principio, varios abogados de Brasil no querían trabajar en estos supuestos. Pero, de otro lado, la ley ha sido muchísimo importante porque gracias a la ley esta que fue aprobada, fue posible descubrir millones de dólares. Bueno, te lo cuento, son millones, muchos millones de dólares que habían sido enviados hacia fuera de Brasil y que se han descubierto por los colaboradores de la justicia, que han identificado los bancos, los paraísos fiscales. Entonces, hay que sopesar esto, ¿no? Y para el acusado, para el investigado, hay que mirar que también es un derecho de defensa, porque puede escoger o va por los métodos tradicionales, que va a enfrentar el proceso criminal y puede ser condenado, o cuando no tiene muchas alternativas, escoge por hacer la colaboración, un acuerdo con el Estado, porque no tendrá la condena al final. Me parece buena idea, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en el recuento, en el paso del tiempo, lo que se ha logrado precisamente con este tema de la negociación del acuerdo, ha dejado muchísimas cosas más positivas que negativas. Sí, por supuesto que sí. Se han descubierto miles de cuentas fuera de Brasil, varios políticos involucrados, varias empresas de Brasil, de petróleo, de energía, que estaban involucradas en compras, ¿no? Con el dinero que era ilícito proveniente de los delitos de corrupción, ¿no? De cohecho, ¿no? Y de lavado de activos. Entonces, ha sido muy bueno para el Brasil la recuperación de este dinero. Fíjate que la idea siempre en la academia tenemos una integración de los varios, un grupo muy fuerte de los mejores juristas de México, pero hemos integrado a gran parte de los juristas de Europa y de América, que obviamente hoy orgullosamente te integras, sabes el cariño y el respeto, admiración que te tengo. Y ojalá que podamos, después que veamos tus tiempos, generar una mesa en América Latina con el análisis de donde se haya establecido precisamente este tema de la negociación de acuerdos, para que veamos la construcción, por ejemplo, si se hizo jurisprudencial pretorianamente, pues hay que buscar que cuando se haga, pues ya exista una normatividad, ¿no? Que permita que no haya una omisión por inconstitucionalidad. Pero aparte de eso, lo que ha venido funcionando y lo que puede servir en todos estos temas tan trascendentes y que a final de cuentas se han escuchado los expertos del derecho y las experiencias exitosas como la brasileña. Ha sido una construcción empírica, pero teníamos la ley no es muy buena, la redacción de la ley no es muy buena, pero la jurisprudencia, con los precedentes, fuimos construyendo, ¿no? Las decisiones judiciales. Entonces, hoy hemos cambiado la ley hace un par de meses, pero entonces está mucho mejor ahora, con más seguridad para el colaborador y para el Estado. O sea, la ley ya ha venido ajustándose a la jurisprudencia, ya ha venido escuchando los lineamientos trazados por la Corte. Por supuesto que sí. Una extraordinaria construcción con el tema de la autonomía procesal constitucional delegada, fabuloso. El único problema pendiente que es muy fuerte es que te iba a comentar, es que es posible en la ley el acuerdo propiamente dicho de la no persecución.
Y este es el premio más grande que el colaborador puede tener. O sea, todos los premios que te comentaba son después de la condena. El colaborador tiene que enfrentar el proceso. En la sentencia, después de oír los testigos, el juez, al dictar la sentencia, va a conceder, va a entregarle el premio del perdón judicial o de la disminución de la pena. Pero hay uno que es antes, que son los acuerdos como en Estados Unidos de no persecution, los agreements de no persecution. O sea, tenemos la posibilidad de la no persecución, porque el fiscal tiene que firmar el acuerdo y decir, no te voy a perseguir criminalmente, a ti no te voy a procesar, si me entregas todos los hechos criminales que son muy importantes para la descubierta de los hechos criminales. Entonces, eso también está en la ley, que es muy bueno. Con las mismas reglas homogéneas de la invalidación en caso de que se hayan omitido hechos. Sí, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Fue una conferencia extraordinaria, como siempre, las que me toca escuchar de André Calegari. Y pues hoy ha sido un lujo, André, muchísimas gracias. El tenerte como miembro honorario es un activo humano extraordinario en temas tan importantes, como hoy estamos hablando de estos acuerdos tan importantes de no persecución penal, el tema de lavado de activos, todos estos temas que después seguiremos platicando como tenemos tiempos. Hay que generar esa mesa tan importante que estamos hablando, porque puede ser un gran ejemplo no para México, para toda América Latina, en esta construcción regional que tenemos que hacer, donde los ejemplos y las prácticas exitosas en una región donde somos hermanos y somos muy parecidos y tenemos fenómenos, por ejemplo, delincuenciales o fenómenos en general muy similares, pues hay que hacerlo. Ahora, por ejemplo, eso que estás manejando en materia penal, cómo en este diálogo de fuentes se viene a establecer la importancia del derecho civil, cómo se está generando, por ejemplo, en la Argentina y mismo Brasil, en el diálogo de fuentes en el derecho ambiental. Y entonces este diálogo es constante y es una dinámica que nos lleva a que si bien estamos en niveles de experticia muy específicos, también tenemos que generar y ver hacia las demás fuentes del derecho. Por supuesto que sí, porque México, por ejemplo, sufre de los mismos problemas de Brasil y de América Latina con los delitos de corrupción y lavado de activos. Entonces, esta es una herramienta legal que se puede poner a disposición del Estado para hacer acuerdos con los criminales e incluso descubrir delitos que, bajo los métodos tradicionales, nunca serían o jamás serían descubiertos. Por eso, en este momento, precisamente como miembro honorario en temas de proyección hacia políticas públicas, pues esta conferencia sirve de un referente para que vean lo que se puede hacer en este estatus actual de México y de varios países que no han implementado este tipo de situaciones, como es el acuerdo de no persecución penal para colaboradores de la justicia. Pues muchísimas gracias. Hoy ha sido un día extraordinario. Tuvimos algunos problemas técnicos que nos dilataron en empezar este proceso 40 minutos. Te quiero compartir, André, que tú nos tenemos mucha aprecio y que conoces a mi hija Gema, que hoy participó en un foro importantísimo en la UNAM con la Carlos III de Madrid y que desarrolló algunos temas en derecho marítimo muy importantes. A veces no les gusta que lo diga, pero a mí como padre me emociona. Es una niña que va hacia ser después un referente en varios temas y me siento muy orgulloso. Y bueno, quiero cerrar hoy con con el placer que me causa, con la alegría que le causa a la Academia Mexicana de Derecho, que André Calegari, miembro honorario de la Academia de Brasil, pero para América Latina y el mundo, hoy haya compartido con nosotros este tema tan importante del acuerdo de no persecución penal para colaboradores de la justicia. Muchísimas gracias, André, y nos seguiremos viendo y seguiremos generando sobre todo este tema de la dialéctica de la cognición jurídica en toda América Latina y en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la Academia Mexicana de Derecho, a ti principalmente por llevar ese trabajo tan en serio. Yo te digo, es un trabajo que muchas veces nos cansa muchísimo, porque uno tiene que estar siempre pendiente de los otros, que son los ponentes, los expositores, pero ya lo sé que lo llevas muy a serio y por eso te felicito y te dejo un fuerte abrazo aquí por llevar muy bien este trabajo. Hoy nos despedimos del doctor André Calegari de Brasil, una excelente ponencia y con el tema el acuerdo de no persecución penal para colaboradores de la justicia, y nos vemos en la siguiente conferencia.